general? Buenos días. Buenos días a todos, un gusto estar acá con ustedes y un saludo también a la audiencia. Le queremos agradecer, general, por hacer información con nosotros. Gracias a los amigos también que ya se van conectando, a los amigos del sur de nuestra provincia a través de Radio Sensación en el sur de Chimborazo. Gracias, general, por hacer información y nos vamos de urgencia hasta la capital de los ecuatorianos. Allí está el abogado Jairo Gavilanes, quien también le da la más cordial bienvenida. Jairito, buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Luis Eduardo. Un gusto poder saludarle a nuestro invitado en esta mañana. Y es que es necesario hablar de temas de seguridad. Nosotros empezábamos con el saludo en esta mañana, adelantando lo que pasa no solamente en la costa del país, hablando de la provincia del Guayas, sino también denuncias que llegan desde la SUAY cuando estos famosos vacunadores han llegado hasta algunas provincias y la seguridad acecha en todos estos espacios. La inseguridad pone una alarma más y esto es necesario tocar el tema con el general Luis Altamirano. ¿Cuál es su percepción, su opinión sobre lo que está sucediendo en el país? Sabemos que hay un nuevo equipo que estará tomando decisiones a través de las secretarías de seguridad, el asesoramiento al presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, a este momento no hay luz verde en ninguno de los temas. Más bien seguimos con preocupaciones rojas y eso alarma a los ecuatorianos. ¿Cuál es su criterio al respecto, general? Un saludo para usted. Bueno, nuevamente un saludo, Jairo. Hacer analogías con situaciones que pasan en las ciencias naturales, comparando a lo que ocurre en el mundo del ser humano y en el mundo social, muchas veces no es adecuado, pero nos ayuda a comprender la situación que estamos viviendo. Esto es como un ecosistema en donde hay equilibrios, y esos equilibrios permiten que el ecosistema permanezca en el tiempo. Cuando esos equilibrios se rompen, comienza una degeneración que no solo trae consecuencias a aquel elemento que rompe ese equilibrio, sino que va generando que nuevos elementos sean afectados y se genere esta espiral de consecuencias. Y lo que tenemos es eso en el país. Producto de acciones, producto de inacciones, productos también del cambio del contexto, lo que han ido es generando una situación de degradación progresiva de la seguridad. Ha habido una falta de visualización prospectiva y anticipativa. Yo creo que uno de los más graves daños que se hizo a la seguridad fue el hecho de la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad en el gobierno anterior, porque se restó la rectoría. Y le dice una persona que tiene la experiencia de haber trabajado en los dos sistemas. Y a la vez también se eliminan otros elementos que estaban directamente o transversales al problema de la gran concepción de seguridad que se debe tener, que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior. Entonces, reconstituir instituciones, dar rectoría, dar dirección estratégica a un sistema es complejo. Pero el gobierno, ya por los datos, esto es como tener un paciente en donde yo tengo los datos de su condición física y digo, bueno, estamos llegando a un nivel de crisis. Y teníamos datos que sí llamaban la atención porque entre el gobierno anterior y el inicio de este gobierno en su primer año, prácticamente se duplica la tasa de homicidios. Este es un dato. De igual forma, los delitos a la propiedad crecen de forma desproporcional a la normalidad que se venía manteniendo, porque hay que aceptar que la situación del delito tiene ciertos niveles de normalidad en las sociedades, porque esto depende también de varios factores. Pero hubieron elementos y hechos, como por ejemplo la masacre carcelaria del 23 de febrero del año 2021, que era evidente que estábamos frente a una situación en donde la presencia del crimen organizado, especialmente vinculado con el narcotráfico, pero también vinculado a una serie de expresiones de violencia y ligado a esta degradación progresiva de las propias condiciones que hacen atractivo el ingreso a la delincuencia, porque no nos olvidemos que la pobreza genera vulnerabilidad y también los efectos que tuvo la pandemia sobre condiciones socioeconómicas generan estas vulnerabilidades. Entonces, frente a esto,
llega un gobierno prácticamente sin una política de seguridad, sin una concepción clara y sin equipo. Y hemos vivido de improvisación en improvisación. Y estos son los resultados que nosotros estamos viviendo. A eso añadiendo que el contexto internacional, porque aquí muchas veces se habla como que lo que rodea al Ecuador en términos de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, sigue igual, y no es así. Ha habido un cambio sustancial en varios elementos que también han incidido: el aumento de la producción de la cocaína, el por qué el Ecuador se ha convertido en un gran hub de distribución y la vinculación que tiene el país con los principales mercados. Muchas gracias. Desde la ciudad de Riobamba, la licenciada Edith Logroño. Coronel, buenos días. General, mil disculpas, general Altamirano, buenos días. Usted manifiesta que la entidad militar estaba o está debilitada. ¿Qué se puede hacer, ya que están eliminados algunos ministerios que les daban soporte a lo que son Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otras instituciones? ¿Qué hacer para que el Ecuador vuelva a tener organizaciones o instituciones que velen por la seguridad de los ecuatorianos? Bueno, Edith, del grado no se preocupe, porque creo que el título más importante que podemos tener las personas es el del señor, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay muchos ejes que tienen que ser trabajados. ¿Cuáles? Lógicamente que hay un eje aquí fundamental para entender el funcionamiento especialmente del crimen organizado, que aquí se ha confundido en términos, yo digo, mediáticos, y eso no le hace bien, en confundir lo que es una organización de crimen organizado y una organización terrorista. Hay diferencias. Lógicamente que hay puntos de similitud. Hay estudios que se vienen realizando, no de ahora, sino de décadas, en donde se puede encontrar en cómo se superponen o cómo existen nexos entre organizaciones de estas dos categorías. Sin embargo, lo que tenemos aquí sí son expresiones de terror de organizaciones delincuenciales que utilizan este elemento como método, pero no como fin en sí mismo, porque no hay un objetivo de carácter político, sin con ello no decir que no existan otros objetivos políticos menores, pero que son objetivos intermedios, objetivos secundarios para alcanzar el objetivo mayor, que es la obtención de ganancias materiales, ya sea en términos de recursos, de dinero, y también de influencia para continuar con el negocio. O sea, no hay que confundir esto. Entonces, ¿qué hay que atacar? Hay que atacar la estructura de costos. Porque toda actividad, y pensemos en la actividad empresarial en general, toda actividad conlleva riesgos. Cuando los riesgos son mayores, quien coloca un capital e invierte espera obtener utilidades mayores. Y aquí también hay la misma lógica, porque las organizaciones criminales operan bajo los mismos mecanismos. Cuando el costo de una transacción es tan elevado en términos del riesgo, usted desalienta que esa actividad se pueda producir. Por ejemplo, no es lo mismo aumentar las penas contra delitos de terrorismo como elemento disuasivo que aumentar las penas contra delitos ligados contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque quien está en el crimen organizado no tiene conceptos ideológicos y tampoco llega a extremos de fanatismos. Entonces, cuando a una persona le dicen, no en nuestro país, porque las regulaciones son diferentes, usted cometiendo esto puede perder su vida, ser sujeto a pena de muerte, por ejemplo, lo que pasa en Indonesia cuando se trafica con droga. Estaríamos hablando de que en el Ecuador tenemos leyes bastante débiles y por eso el crecimiento también de estas bandas organizadas que incluso operan desde los centros penitenciarios. No exactamente, porque hay que diferenciar. No pensemos que aumentando las penas usted reduce la posibilidad de que alguien cometa un delito o en la totalidad.
Cuando se ataca la estructura de costos, lo que se está buscando es que ese negocio no sea rentable. ¿Por qué es rentable pasar por territorio ecuatoriano? Porque es mucho más barato que hacerlo directamente desde Colombia. Porque tenemos una debilidad institucional, y esa debilidad institucional está en todas las expresiones de las funciones del Estado. ¿Qué hacer, Entonces, general, qué hacer para fortalecer esas debilidades? Mire, fundamentalmente, si vamos desde el eje duro de la seguridad, tenemos que colocar a las instituciones donde les corresponde, zapatero a tus zapatos. Las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad para apoyar y complementar el trabajo de la Policía Nacional, pero tienen misiones de carácter natural, que esas tienen que ser fortalecidas y cambiar paradigmas operativos. Pero ¿cómo es posible, después de más de un año, hablé de este tema, inclusive conversé con algunas personas que trabajaban justamente en los cambios de legislación que se hicieron ahora, y si usted revisa mis entrevistas, hace más de un año dije, hay que extender las áreas estratégicas de frontera de 20 a 40 kilómetros. Ya se lo hizo, pero no es suficiente que esté en el papel, porque esto le da prerrogativas a las Fuerzas Armadas en las fronteras terrestres de actuar con una mayor libertad, pero pensar que la frontera es militar también es un error, porque se tiene que trabajar con todas las instituciones del Estado. Entonces, ahí hay un espacio, lo mismo lo que conlleva el espacio marítimo, en donde hay funciones y responsabilidades del Cuerpo de Guardacostas a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y las unidades de la Armada del Ecuador. De igual forma, el control del espacio aéreo, en donde existen brechas, porque no se olvide que se perdió un radar en Montecristi, pero radar que fue sacado del sector de la frontera norte, y estos no han sido sustituidos. Y no tenemos un sistema de radares secundarios complementario a los radares primarios, no tenemos una capacidad de interceptación. Entonces, zapatero a tus zapatos. Y lógicamente que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a través de estos estados de excepción que tienen que ser evaluados numéricamente y correlacionados con otros factores para ver si esas decisiones son las más correctas. Pero estamos viviendo de la mediatez y estamos viviendo de esta sociedad del atajo, en donde buscamos soluciones, donde nos pone a discutir una semana, 2 semanas, como el porte de armas, situaciones desarticuladas, en donde uno no encuentra un hilo conductor de qué es lo que está haciéndose en la seguridad. Entonces, hoy mire el daño que se hace al país, porque el gobierno no tiene pedagogía y capacidad de comunicación estratégica. Lanza casi como un globo de ensayo el hecho de que va a declarar a 8 organizaciones de delincuencia organizada como terroristas, porque se dice que fue a pedido de las Fuerzas Armadas. Por favor, se hace eso, fuimos noticia en el mundo, entonces yo estoy más que seguro que nadie, porque nosotros no nos iríamos de este momento de visita a Ucrania, ni de visita a Yemen, ni de visita a Siria, ni iríamos negocios, peor turismo, a lugares en donde hay una guerra. Y aquí se dice, bueno, y fuimos noticia internacional de que en Ecuador existirían 8 grupos terroristas. Se hace un anuncio del COSEPE, se saca un decreto y a la final nunca se declaró. Y yo considero que eso era lo adecuado, porque hay una gran confusión en esta terminología que es imprecisa, porque no hay un solo concepto. Entonces, esa es la forma improvisada, porque ahí se demuestra la improvisación. Hay 3 momentos. Se anuncia lo de los grupos de delincuencia organizada, sale una resolución de COSEPE que genera muchas interrogantes y dudas y que se va a actuar con firmeza, y después sale un decreto en donde no se entiende con claridad cuál es el marco legal, porque posteriormente declaraciones del propio ministro de Defensa dice que contarán con el apoyo de la Policía Nacional, pero el ministro debiera leer las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde se eliminó un artículo de la Ley Orgánica de la Defensa, en donde establece en esa reforma de la Ley de Seguridad Pública del Estado que la Policía Nacional puede actuar de forma complementaria a las Fuerzas Armadas como una fuerza auxiliar, más bien, pero en tanto rige un estado de excepción. Pero eso es bajo otras condiciones, en términos de la defensa de la soberanía e integridad territorial, y aquí es lo que se ha utilizado. Por supuesto, estamos en el diálogo con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano. Vayamos hasta la capital de los ecuatorianos, allí está el licenciado Jay Gavilanes. Buenos días. General, qué gusto saludarle, gracias por aceptar esta invitación. Siempre será importante escuchar análisis tan completos como el suyo.
General, envueltos en una ola de criminalidad que envuelve a nuestro país, no es necesario enumerar el tipo de delincuencia que manejan estas bandas organizadas, más organizadas que el propio gobierno, diría yo. Yo quisiera analizar, dentro de su larga trayectoria y en sus conocimientos, cuál es su perspectiva, cuál es su opinión sobre el porte de armas, que de alguna manera, en mi opinión muy personal, responde a una presión social, ya que la delincuencia ha salido del control desde hace mucho tiempo y el gobierno tiene que tomar medidas, digámoslo así, extremas para poder sobrellevar y poder de alguna manera dar guerra, dar batalla a la delincuencia. Usted tiene la palabra, general. Muchísimas gracias. Bueno, en relación al porte de armas podemos hacer algunas precisiones, yo creo que antes de emitir una opinión. El porte de armas regulado para un determinado sector estaba autorizado. Uno de estos era el sector agrícola, pecuario y camaronero. No es que con esta decisión estos sectores no estaban autorizados. Así lo establecía el acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa Nacional. Se generó una excepción que ya estaba vigente algunos años. Y de igual forma, todo lo que conlleva transporte y seguridad de valores, y en espacios en donde existan valores, ya sea materiales o en dinero físico, también se encontraba autorizado para las empresas de seguridad. Siempre que hay un porte regulado, se tiene que pensar si hay la institucionalidad para poder controlarlo, desde el mismo proceso que se inicia la acreditación hasta inclusive en el momento del uso y verificación del empleo del armamento y la destreza que puede tener una persona. A mí ya me genera una preocupación un país en donde tenemos una débil institucionalidad y en donde hemos visto casos y cosas como el carnet de discapacitados y sobre todo la carga que esto también conlleva para el Estado. Pero podría darse un porte regulado, pero el porte regulado tal como fue presentado en una forma tan abierta, sin ningún tipo de restricciones, simplemente en el cumplimiento de requisitos y en un momento de escalada de violencia, y coincidentemente con el fallecimiento del señor Cherres, entonces nos pusieron a discutir otro tema, y la pregunta que uno se hace, ¿cuál fue la percepción del ciudadano? Porque aquí hay que tomar en cuenta una cosa, el ser humano no es un ser biológico, el ser humano es un ser biológico, es un ser psicológico y es un ser social, no somos cosas, tenemos percepción, y lastimosamente en el país, por ejemplo, y esto es porque se eliminaron instituciones, no tenemos encuestas de percepción de seguridad ni encuestas de victimización que tendría que hacerlo el gobierno nacional, porque es importante conocer lo que piensan las personas. ¿Cuál fue la percepción? Que el Estado levantó las manos y dijo, sálvese quien pueda. Claro que posiblemente ese no era el objetivo, y más que seguro no creo que haya sido responsable de entregar la responsabilidad al ciudadano. Y tampoco, como alguien ha dicho, que aquí se estaba discutiendo de que eso sería atentar contra el monopolio de la capacidad de fuerza que tiene el Estado. No, tampoco es eso. Porque el porte regulado de armas no es que estoy atentando a ese monopolio del uso legítimo en términos legales. Pero creo que en una sociedad que ha cambiado, porque hoy estamos viviendo una sociedad mucho más violenta. Esta no es la sociedad del 2010. Yo les invitaría a las personas que toman estas medidas de pensar más allá de los aspectos legales. A veces los abogados piensan, y con esto yo no estoy en contra de los abogados, pero pensamos que la ley puede cambiar la realidad. Desde quienes tenemos más una formación ligada a aspectos sociológicos, sabemos que la realidad se trastoca por esa correlación de fuerzas de los actores sociales. Entonces estamos viviendo esta sociedad 5.0, esta sociedad en donde los sujetos no se preocupan por conocer la verdad, porque tenemos hoy una serie de verdades que se presentan a través de varios medios y canales alternativos.
Y las redes sociales es impresionante, ahí se puede ver justamente esos niveles de violencia y de falta de tolerancia. Entonces yo creo que, nuevamente, falta de pedagogía, falta de comunicación estratégica, falta de oportunidad, quién sabe hacerlo de forma más restringida, y lo peor de todo es que se incluye a las empresas de seguridad, sale un presidente a sumar militares, policías y guardias de seguridad, pero se olvidó de conversar con las empresas y se olvidó de conversar con los representantes gremiales, porque aquí se olvidó de un asunto importante. Una empresa de seguridad tiene un contrato y ese contrato incluye la vigilancia y seguridad de un área determinada. Y justamente parte de los documentos que fueron emitidos por estas organizaciones era, bueno, primero no nos consultaron, segundo, ¿qué pasa con un guardia de seguridad que vaya más allá de su puesto 10, 20, 30 metros? ¿Qué pasa si muere? No hay que olvidarse que los seguros de vida de los guardias de seguridad son más costosos cuando son personal armado. No todos los puestos de seguridad privada requieren personal armado. Serán más costosos cuando tengan que alejarse de los lugares para los cuales fueron contratados. ¿Y quiénes pagan estos servicios? Entonces, en una simpleza, y este es el reflejo de la improvisación, en una simpleza se hacen unas explicaciones y prácticamente ya teníamos 160,000 uniformados en el país, porque de esa forma se hacían los cálculos que me parecen a mí que caen casi hasta en el ridículo. Tomar este tipo de decisiones siempre será muy difícil, general. Le saluda Luis Eduardo Cobo desde acá, desde la ciudad de Riobamba. General, esto es nuevo estadísticamente en nuestro país, nunca antes había sucedido. Obviamente cambiar los modelos afectaron en el interior de las Fuerzas Armadas y por supuesto debimos actuar enseguida sin dar tregua y no ahora que ya se institucionalizó acá en nuestro país. Pero lo que me queda a mí algo de las preguntas anteriores, ¿debíamos llegar nosotros a la pena de muerte, general? Mire, es un tema controversial, no creo que esa sea la solución a los problemas que estamos atravesando, definitivamente no, y hay que recordar que tenemos un ordenamiento del cual estamos sujetos por propia voluntad. Ahora, en un país de débil institucionalidad, mañana puede condenar al opositor a la pena de muerte. Entonces, ese es el problema. Entonces, más allá de estas consecuencias que se puede tener en el mal uso de un marco legal, yo creo que el respeto a la vida, y muchos pueden decir, bueno, pero es que hay delincuentes que no tienen respeto a la vida, pero creo que el marco del respeto a la vida, y más allá de no condenar estos actos que suceden en nuestra sociedad, yo creo que tiene que ser observado. Ese es parte del concepto que tenemos como sociedad en el Ecuador. Entonces no creo que este tipo de medidas van a solucionar los problemas. No creo que por ahí va el camino de un punitismo penal, no. Si no solucionamos el problema de la rehabilitación en el país, ¿cuántos tenemos en este momento en las cárceles? Ya nadie dice, 32.500 personas. Volvimos al mismo nivel que antes. Entonces, claro, cuando no hay una política clara, usted no tiene un plan de desarrollo del sistema carcelario en donde usted piensa construir, por ejemplo, centros penitenciarios para justamente atender la segregación. Porque si hablamos que son universidades del crimen, seguimos sosteniendo las universidades del crimen. Porque usted tiene personas que cumplen en el mismo espacio penas por homicidio culposo y por homicidio doloso y por asesinato. Y hay diferencias. Usted puede estar conduciendo el carro, Eduardo, y en una forma imprudente comete una impericia o contesta una llamada telefónica y usted atropella a alguien, ese es un homicidio. Pero ese es un homicidio culposo. Otra cosa es que usted tenga la intención, es un homicidio doloso. Y otra cosa es que usted lo ejerza con violencia, ¿no? Ese es un asesinato. Y usted coloca a las tres personas en el mismo lugar. El uno puede haber sido por una impericia, el otro puede ser por un caso de celos y el otro puede haber sido por un caso de sicariato. ¿Cómo van a terminar esas personas en este ambiente dominado y controlado por grupos criminales? Entonces, una política pública es la que un presidente dice, este es el plan del sistema carcelario nacional. Tenemos una expansión y contracción en ciertos sectores,
vamos a construir una cárcel de alta seguridad, estamos pidiendo cambio de normativa para el régimen de quienes cumplen prisiones por violencia en donde se afecte a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual. Entonces, tener una visión de estadista. O sea, es que el país no tiene un estadista, porque un estadista es, y lo he dicho varias veces, una persona que busca el máximo cambio con el mínimo sufrimiento. No, el mínimo cambio con el máximo sufrimiento. Eso es lo que estamos viviendo y atravesando los ecuatorianos en el día a día. Ayer estábamos en una reunión conversando con varios amigos en la noche y lo primero que decían, bueno, ahora uno sale en la noche, en un semáforo tiene que ver a la izquierda, a la derecha, y eso porque yo tengo vehículo, y el ciudadano de a pie. Yo muchas veces cuando estoy en la situación de pico y placa, tomo un bus, y uno se pregunta, bueno, y la persona que comienza a hablar ese momento en el bus, porque quiere vivir, vender unos caramelos, ¿en qué momento, en vez de decir es lo que normalmente anuncian, le dicen, nadie se mueva? O sea, imagínense, y una reacción de algún ciudadano, armado o no armado, puede generar un hecho de violencia con repercusiones a otras personas. Entonces estamos viviendo una sociedad del miedo. Esto es lo que tiene que darse cuenta el gobierno y por eso es un elemento prioritario atender el tema de la seguridad. Perfecto, vamos hasta la capital de los ecuatorianos para ir finalizando ya esta entrevista. Allí está el abogado Jairo Gavilanes. Muchísimas gracias, general, por sus criterios muy válidos y con experiencia, sobre todo desde el espacio donde usted ha tomado contacto, ¿no? En ese sentido, queríamos tomar la última parte de su intervención para hablar de la rehabilitación social. Y es que muchos de los ecuatorianos dirán, no existe rehabilitación social en el Ecuador, ¿desde hace cuándo o desde hace cuánto tiempo no tenemos una verdadera rehabilitación? ¿O qué es lo que sucede? Porque muchos de los analistas también han manifestado que en gobiernos anteriores, como es el caso del gobierno del expresidente Rafael Correa, donde de pronto no teníamos conflictos internos en las cárceles, donde de pronto la seguridad para algunos analistas estaba controlada por la policía, en pocas ocasiones con el apoyo del ejército o fuerzas armadas, pero ahora tenemos un revés de todo lo manifestado, y es que allí las complicaciones se dan y el ciudadano seguramente se preguntará, ¿será que desde estos últimos años la rehabilitación social y la reclusión en el Ecuador se ha complicado? O por supuesto también son fallas estructurales que ya venían escondiéndose desde algún tiempo atrás, general, por favor. Mire, Jairo, cuando usted elimina la rectoría de un sector tan importante como el sistema de rehabilitación social, el sistema es tanto esto de privación de libertad y rehabilitación social, usted llega a estos descalabros. Aquí, en la sociedad de la simplificación en la que vivimos, damos unas explicaciones que aparentemente podrían aparecer como ciertas, pero son completas falacias, o sea, no son ciertas. Mire, se habla de que el tamaño de los centros carcelarios es el problema porque ese no es el modelo. No, el tamaño no es el problema. El problema es el modelo de gestión, de la administración de los centros de privación de libertad y de los centros de rehabilitación social, porque esto también hay que distinguirlo. En el Ecuador tenemos un total de 27 centros de privación de libertad, 3 centros provisionales de privación provisional de libertad y 6 centros de rehabilitación social. Entonces, cuando usted eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dejó a la SNAI, que es el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, etcétera, etcétera, usted deja sin cabeza. Y cuando usted revisa todo el proceso de quién dependió y recibió directrices, usted encuentra que prácticamente era como un hijo desheredado, al punto que llegó a formar de una instalación, digamos, de una organización temporal que se llamó Gabinete Estratégico de Seguridad, presidido por el Ministerio de Defensa. Uno se pregunta, ¿qué hace el Ministerio de Defensa presidiendo un gabinete en donde uno de sus componentes es el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad? Entonces ahí tenemos elementos inclusive para reflexionar. ¿De qué está compuesto nuestras cárceles? Mire, el 44% de las personas que están en las cárceles están en edad entre 18 y 30 años.
El 31% está compuesto entre 31 y 40 años. Si usted suma esto, tenemos 75% de las personas están entre los 18 y 40 años. ¿Qué quiere decir? Población joven. Entonces, un elemento para tomar en consideración en políticas inclusive de prevención. El 90% de los ecuatorianos en las cárceles, digamos, el 90% de las personas privadas de la libertad en las cárceles son ecuatorianos. Entonces, sí, hay un importante componente extranjero entre colombianos y venezolanos, entre el 5 y 4%. Y de ahí tenemos de otras nacionalidades. Pero ¿qué es importante? ¿Cuál es el tipo de infracción que están ahí para generar sistemas de segregación? El 27% está ligado a tráfico ilícito de sustancias que son sujetas a fiscalización. 27%, o sea, 1 de cada 4 personas. Por robo es el 23%. Por violación, 10%. Por asesinato, 8%. Y le digo cifras que he presentado y que conozco inclusive casi de memoria estas cifras, porque han ido cambiando en el tiempo, pero ¿cómo vamos a atender el problema de la población carcelaria? Si hoy por hoy, después de hecho este censo penitenciario, y esto lo mencioné en algún momento, pero no se hace eco, yo solo quiero decirles algo, no les coincidía los registros del sistema judicial con los registros del sistema de privación de libertad, del SNAI. La diferencia es de 1.800. Recién vieron ustedes un caso en donde detuvieron a una persona que pensaron que estaba cumpliendo sentencia en la cárcel. A ese nivel hemos llegado, o sea, estos espacios controlados y vigilados, ni siquiera sabemos cuántos deben estar, ni siquiera estamos seguros cuántos ya no están y debieran estar cumpliendo pena. Entonces, hay varios elementos que hay que analizar aquí. Si no hay un sistema de rehabilitación, trabajar con personas que han estado en hechos violentos, merecen sistemas de mayor aislamiento, merecen sistemas en donde se reduzcan los contactos, se reduzcan privilegios, se reduzcan los sistemas de visitas. Son decisiones políticas en donde se tiene que tomar en cuenta también normativas que deben proponerse a través de la Asamblea Nacional, que juega un papel importante. Entonces, si no se hace esto, es decir, o sea, si yo no sé la realidad en un país de qué es lo que está ocurriendo, de la naturaleza del delito, pero si sé la realidad y no tomo decisiones, solo revisemos nosotros la condición de las personas privadas de la libertad en términos de educación. La educación general básica está casi en 16.200 privados de la libertad. Es el nivel que han alcanzado. Y tenemos algo de 12.500 que están relacionados con lo que es bachillerato. Y ahí podemos ver que hay una población importante que no tiene estudio alguno. Y prácticamente la presencia de personas que están detenidas, que tienen estudios universitarios o técnicos o de posgrado, casi es reducida. Entonces estamos frente a una realidad también que está ligada con la pobreza, que está ligada con la falta de oportunidades. Y si vemos los lugares en el Ecuador en donde se está dando el delito, están en lugares en donde o hay estos cinturones de pobreza en las ciudades o en provincias en donde las necesidades básicas insatisfechas son bastante altas. Muchas veces, general, nosotros solamente tomamos lo que por momentos sucede, más no estas estadísticas que son muy necesarias. Muchas gracias, agradecerle por esta entrevista y su posición ante lo que ocurre en el país en materia de inseguridad. Muchas gracias, general. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, Jay, Jairo. No sé si me olvido de alguien, disculpen. Gracias. Ok, muchas gracias. Continuamos nosotros con más información a través de